Mi nombre es Juan Mercado, alumno de la carrera de Psicología en la Universidad Latinoamericana, y este es el entregable final de la materia de Historia y Sistemas en Psicología, donde compartiré para mí lo que son los 10 autores de mayor relevancia en sus aportaciones para el devenir en la psicología como ciencia. Y bueno, pues inicio en la antigua Grecia con Sócrates. Sócrates es el hijo de un padre escultor y una madre que fungía como nodriza o partera en una familia muy humilde, allá en el año 470 a.C. Aunque no dejó obras escritas como tal, su filosofía fue conocida más por sus discípulos, especialmente por uno de ellos que sin duda conocemos, y ese es Platón. El principal objetivo de sus estudios era la búsqueda de la verdad y la virtud a través del autoconocimiento, de donde se acuña la famosa frase «conócete a ti mismo». Su principal atención radicaba en el perfeccionamiento del alma y en la formación de ciudadanos virtuosos. Él tuvo una gran influencia de los sofistas, aunque en algún momento se distanció de ellos, ya que Sócrates buscaba la verdad y la virtud a través del diálogo y el autoconocimiento, mientras que los sofistas se centraban en la retórica y en la persuasión para lograr el éxito. Es decir, eran relativistas. Además de que Sócrates no cobraba por sus enseñanzas, mientras que los sofistas sí lo hacían. Sus detractores fueron principalmente figuras políticas importantes, atenienses, que lo acusaban de cosas como, por ejemplo, corromper a la juventud. En cuanto a sus aportaciones más importantes, sin duda el método de la mayéutica, que la mayéutica significa dar a luz las ideas, sentó las bases para el diálogo socrático, una manera de penetrar en la mente humana que buscaba la verdad a través del cuestionamiento. Su enfoque en la ética y en la moral influyó en el desarrollo de la psicología humanista. Su método de cuestionamiento y diálogo se utiliza en diferentes formas de terapia, como la terapia cognitivo-conductual. La mayéutica impulsa a la persona a explorar sus propios pensamientos y creencias y a descubrir soluciones a sus problemáticas. En un segundo lugar, identifico a Platón. Él nace en el 427 a.C., también en Atenas, pero en una familia de la alta aristocracia griega. Él fue discípulo y aprendiz de Sócrates. Fundó la Academia, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo. Tuvo una gran influencia en la filosofía, teniendo importantes diferencias con los filósofos aristotélicos por su concepto de la realidad y el conocimiento, ya que los aristotélicos concebían a la realidad como resultado de la experiencia y la observación, aunque una de las principales diferencias radicaba en la concepción de la política y de quienes deberían de estar al mando de la misma. En cuanto a sus aportaciones en la rama psicológica, bueno, pues en su obra principal, La República, que escribe en el 380 a.C., desarrolló la teoría del alma tripartita, es decir, lo racional, lo irascible y lo concupiscible, que influyó en el futuro para el desarrollo de las teorías de la personalidad, en el aspecto de su estructura, su dinámica y la relación entre los aspectos motivacionales y emocionales. El concepto del alma tripartita también se ilustra en los modelos de terapia que tratan los conflictos internos, y su énfasis en la razón y la búsqueda de la verdad influyó en las terapias cognitivas. En un tercer sitio está, por supuesto, Hipócrates. Él nace en la isla de Kos, en Grecia, y es considerado, por supuesto, el padre de la medicina. De ahí viene el juramento hipocrático que todos los médicos hacen al terminar sus carreras. Él fundó la Escuela de la Medicina Hipocrática y dentro de sus aportaciones más importantes, por supuesto, su teoría de los 4 humores: el sanguíneo, el flemático, la bilis amarilla y la bilis negra. Esto desarrolló una base biológica para dar explicación a la personalidad y a los trastornos mentales. Enfatizó la importancia de la observación clínica en sus pacientes y el tratamiento natural a base de hierbas y esencias. Su enfoque en la relación entre el cuerpo y la mente influyó en la psicosomática y, por supuesto, en la medicina. En un cuarto lugar, claro, René Descartes. Él nace en Francia, en una familia noble y con altos recursos, en el año de 1596. Estudia filosofía, matemáticas y se dedica a la ciencia. Él es considerado el padre de la filosofía moderna. Su obra, Discurso del Método, en 1637, revolucionó el estudio del pensamiento, destacando la importancia de la mente, la conciencia y la razón. Su dualismo cartesiano, mente y cuerpo, como entidades totalmente separadas, influyó en la psicología y en las terapias que separan los problemas mentales de los problemas físicos.
Sus detractores fueron principalmente los filósofos escolásticos y por supuesto la Iglesia, la teología. En cuanto a sus aportaciones, sus estudios en la introspección y la duda metódica sentó las bases para la psicología cognitiva. Bien, y después, un grande. En quinto lugar, Sigmund Freud. Él nace en una familia judía de clase media en Moravia, lo que es actualmente la República Checa. De carrera es médico neurólogo y también psicoanalista. En su obra La interpretación de los sueños, escrita en 1899, revolucionó la comprensión de la mente humana. Su aportación más relevante es la teoría de la personalidad y el desarrollo del aparato psíquico, que consta de consciente, preconsciente y subconsciente. La teoría del inconsciente, que plantea en gran parte de la mente, es que la mente opera fuera de la conciencia. ¿Sí? Y la teoría de personalidad del ello, yo, el super-yo, donde el ello, ¿verdad?, que es la parte más instintiva, donde se encuentran las pulsaciones de vida, que es el eros, y de tánatos, que es la muerte, están en una constante lucha con el super-yo, que son las normativas sociales, para entonces darle forma a el yo, que es el que filtra y regula entre el ello y el super-yo. Realiza importantes aportaciones con su estudio mediante el método del psicoanálisis, que utiliza la asociación libre y la interpretación de los sueños para explorar el inconsciente. En cuanto al aspecto terapéutico, el psicoanálisis, pues claro, es una forma de terapia que busca resolver los conflictos inconscientes que causan el sufrimiento psicológico. Se basa en la idea de que los problemas psicológicos tienen sus raíces en la infancia y en experiencias reprimidas. En sexto lugar está Carl Jung. Carl Jung, que es hijo de un pastor protestante, nace en Suiza. Es psiquiatra y psicoanalista. Fue colaborador de Sigmund Freud, con quien en 1909 viaja a Estados Unidos a dar conferencias en la Clark University y que colaboraron en la exploración del inconsciente y el desarrollo de conceptos psicoanalíticos profundos, aunque con el paso del tiempo se distanciaron por diferencias significativas en sus teorías. Es considerado el fundador de la psicología analítica y su obra principal es Tipos psicológicos, que escribe en el año de 1921. Sus detractores fueron principalmente, claro, los psicoanalistas freudianos. Desarrolló la teoría del inconsciente colectivo, que plantea la existencia de arquetipos universales compartidos por toda la humanidad. Desarrolló la teoría de los tipos psicológicos, la introversión y la extroversión. Enfatizó la importancia de la individuación, que es el proceso de desarrollo personal que conduce a la plenitud. La psicología analítica utiliza la interpretación de los sueños, la imaginación activa y el análisis de los arquetipos para ayudar a los individuos a alcanzar el proceso de la personalidad individual y la realización del sí mismo, así como el reconocimiento de la sombra, es decir, de esos aspectos negativos de la personalidad que merecen ser aceptados por el paciente y no estar proyectándolos en otras personas. En lugar número 7 tenemos a Carl Rogers. Nace en 1902, muere en 1987, es realmente muy contemporáneo en Estados Unidos, es un psicólogo humanista y desarrolla la terapia centrada en el cliente. Su obra principal es La terapia centrada en el cliente, ¿verdad?, que escribe en el año de 1951. Sus detractores fueron principalmente los psicólogos conductistas y los psicoanalistas. Él enfatiza la importancia de la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional en la terapia. Desarrolló el concepto de persona plenamente funcional, como aquella que se encuentra en un proceso constante de crecimiento y autorrealización, es decir, que tiene en sí mismo apertura a la experiencia, que es receptivo, sin defensas ni distorsiones, que tiene una vida existencial, viviendo el presente de manera plena. Eso lo podemos relacionar ahora con el concepto del mindfulness. La confianza en uno mismo, que es guiarse por la intuición y los sentimientos. Y por supuesto, la libertad experiencial, es sentir la libertad para tomar decisiones y ser responsables. Promovió la idea de que los individuos tienen un potencial innato para el crecimiento y el desarrollo personal. En el aspecto terapéutico, la terapia centrada en el cliente se basa en la idea de que el cliente tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. El terapeuta solamente actúa como un facilitador, proporcionando un ambiente de apoyo y, por supuesto, de comprensión. En el lugar número 8, Erich Fromm, nacido en 1900 hasta 1980.
Él nace en Frankfurt, Alemania, psicoanalista y filósofo humanista. Combinó el psicoanálisis con el marxismo y la filosofía existencialista. Su obra más importante es llamada El miedo a la libertad, que escribe en 1941. Fromm era también judío, de una familia judía muy ortodoxa, de clase media. Aquellos que no estuvieron de acuerdo con sus teorías, bueno, pues criticaron su síntesis del psicoanálisis y el marxismo. Entre sus aportaciones más importantes, bueno, desarrolló la teoría de la naturaleza humana, que plantea que los seres humanos tienen una necesidad innata de conexión y libertad. Analizó los mecanismos del escape de la libertad, como el autoritarismo y la conformidad. Exploró el concepto del amor productivo como una forma de relación auténtica y liberadora. En el aspecto terapéutico, su enfoque humanista influyó en las terapias que buscan promover el crecimiento personal y la autorrealización. Su análisis de los mecanismos de escape de la libertad puede ayudar a los individuos a comprender y superar sus patrones de comportamiento más destructivos. En el número 9 tenemos a Erik Erikson, nacido en 1902, también en Frankfurt, Alemania, psicoanalista y psicólogo del desarrollo. Desarrolló la teoría del desarrollo psicosocial. Su obra principal se llama Infancia y Sociedad, y este libro lo escribe alrededor de 1950. Erikson, de padre que no se conoce, ¿verdad?, y su madre, que era danesa, fue criado por su padrastro, un médico. Sus detractores más importantes identificaban una falta de rigor científico en su teoría y que muchas de sus observaciones eran realmente subjetivas. Entre sus aportaciones más importantes están, por supuesto, el desarrollo de la teoría de las 8 etapas del desarrollo psicosocial, que describen los desafíos y las crisis que enfrentan los individuos a lo largo de su vida. Hizo especial énfasis en la importancia de la identidad y la búsqueda en el significado de la vida. Su trabajo ha sido fundamental para la comprensión del desarrollo humano. Su teoría del desarrollo psicosocial se utiliza en diversas formas de terapia, especialmente en aquellas que trabajan con niños y adolescentes. Ayuda a los terapeutas a comprender los desafíos específicos que enfrentan los individuos en diferentes etapas de la vida. Y bueno, pues en el 10º lugar, desde luego, Fritz Perls, ¿no? Él nace en 1893, muere hasta el año de 1970, alemán también, de Berlín, es un psiquiatra y psicoterapeuta, y es el fundador de la terapia Gestalt. Su obra principal, su libro llamado Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, lo escribe alrededor del año de 1951, y bueno, pues él venía de una familia de clase media, también dentro de la religión judía. Sus detractores criticaron mucho su estilo terapéutico por el aspecto confrontativo y además también por la falta de rigor científico. Él desarrolla la terapia Gestalt, que se centra en la conciencia del presente y la integración de todas las experiencias. Hizo especial énfasis en la importancia de la responsabilidad personal y la autenticidad. Promovió el uso de técnicas experienciales como la silla vacía para explorar las emociones y los conflictos. La terapia Gestalt se utiliza para ayudar a los individuos a tomar conciencia de sus patrones de pensamiento y comportamiento y a desarrollar una mayor autonomía. Se centra en el aquí y el ahora y en la experiencia directa. Y pues estos serían entonces los 10 autores que considero yo más importantes en su devenir histórico y en las aportaciones que han hecho a la psicología científica hasta la actualidad, aunque no podemos perder de vista, por supuesto, importantes análisis, importantes investigaciones que se están haciendo en el campo de la neurociencia y en otras ramas de la psicología, como la psicología positiva o la psicología del bienestar, que están tan en boga en nuestros días y que merecen ser también analizadas y estudiadas a profundidad. Muchas gracias.